Sentí hace unos días que vengo pensando esta palabra que tiene que ver con algo que a mí personalmente me gusta, que es plantar plantas. Tiene que ver con el crecimiento, tiene que ver con la siembra, tiene que ver con la cosecha. Hoy escuchamos testimonios de cómo a veces cuando uno insiste en algo, Dios responde, y a veces cuando uno se olvida de algo también Dios responde, así como cuando lo deja encajonado, pero Dios después se encarga de responder, ¿no? Cuando uno menos lo busca, ¿no? Amén. Dice así, Gálatas, dice, no os engañéis, Dios no puede ser burlado, es decir, Dios no lo podemos engañar. Todo lo que el hombre coma, mujer, sembrare, eso también segará. En Génesis, vamos a ir viendo algunos pasajes del Antiguo y el Nuevo Testamento. Dios le habló al hombre y a la mujer cuál era su sistema de alimentación. Es interesante. Dice, Dios dijo, he aquí yo he dado todas las plantas de las semillas que hay en la superficie de la tierra, todo árbol que tiene fruto que da semilla, esto os servirá de alimento. Toda bestia de la tierra, toda ave de los cielos y todo lo que se mueve sobre la tierra y que tiene vida, le será dado toda planta verde para alimento. Esto tiene que ver con una alimentación integral que Dios pensó para el ser humano, que es las verduras, la carne, proteínas y todo lo que tiene a disposición del ser humano. Se ha comprobado, y a veces he leído algunos informes de nutricionistas, que Dios puso todo bien. El otro día decía, estaba escuchando porque gracias a una media sanción donde se ha puesto en el Senado la ley de emergencia alimentaria, ¿no? Porque realmente el pueblo en este momento está pasando momentos difíciles, y como ley, al poner como situación alimentaria, es porque el Estado tiene que estar más presente donde más falta. Pero decía una persona en un panel, no me acuerdo si era un diputado, decía que tiene que ser ley, emergencia alimentaria y nutricional, porque no basta con llenar a la gente de harina o de carbohidratos, sino que tendría que ser un paquete alimentario que haya también nutrientes, ¿no? Y muchos nutrientes los tiene la carne y otros alimentos que son caros, y entonces no basta llenar la panza para decir la persona está bien alimentada. Si un gordo no quiere decir que esté bien alimentado, puede estar inflado, y por ahí una persona que no tiene una contextura normal, o diríamos flaco, pero sin embargo tiene todas las proteínas. Por eso tiene que ver mucho con la nutrición, y Dios planeó y planea y sigue planeando para sus hijos esto. Es importante porque es verdad que no es que escasea el alimento, sino que está mal distribuido. Es un tema de distribución, sobre todo en Argentina. Se calcula que se puede dar 400 millones de personas pueden comer acá, y sin embargo de los 40 y pico, casi 50, es un tercio que no come bien, ¿no? Bueno, fertilidad en la promesa de Dios. Esto seguimos con Génesis, dice, después Dios dijo, produzca la tierra hierba verde, hierba que dé semilla, árbol de fruto, según su género, que su semilla esté en él, sobre la tierra, y fue así. Produjo pues la tierra hierba verde, hierba que semilla según su naturaleza, y árbol que da fruto cuya semilla está en él, según su género. Dios vio que esto era bueno. Las especies no pueden ser mezcladas. Hay, por ejemplo, voy a hablar de animales que ustedes conocen. Los perros tienen diferentes razas, ¿no? Pero sin embargo el perro es perro y el gato es gato. Las veces que se ha querido cruzar dos especies diferentes han salido deformidades porque no tienen la visión de Dios. Algunos dicen que, por ejemplo, la mula, que es estéril, es una cruz entre el caballo y el burro. Entonces ha producido esto como una especie de debilitamiento en la fertilidad. Cada especie, cada género, cada
persona que ha puesto Dios en la tierra, sobre todo las semillas, las plantas, tiene que ver con el sistema de alimentación. Por eso dice, produzca la tierra hierba verde, hierba de semilla, todo árbol de frutos buenos, según su género, su semilla esté con él sobre la tierra, y produjo pues la tierra verde que estaba bien acondicionada para todos. En el Salmo dice, Dios hace producir heno para las bestias, hierbas para el servicio del hombre, saca el pan de la tierra, pan que sustenta la vida del hombre. Es decir, acá habla de una planificación desde el principio de la creación, donde toda la naturaleza está a disposición del ser humano. Por eso le dio la responsabilidad al ser humano de administrar lo que sería la naturaleza, las plantas, las hierbas, el campo. Siempre cuando hablamos de hombre hablamos del género, no del varón, sino del hombre y la mujer como corresponsables de la creación de Dios. Después vemos que habla de la gotera como la lluvia, esto aparece en el libro de Deuteronomio. En mi enseñanza que destila como el rocío mi razonamiento. Si Dios nos dio razonamiento, nos dio una forma de pensar, de la cual también tiene que ver con la administración. Por eso una familia, por más pobre que sea, si sabe administrar de a poco las cosas que tiene, por el razonamiento, puede lograr muchas veces lo que se dice estirar el dinero, ¿no? Pero también habla de la grana como gotas en la hierba. Muchas veces la Biblia menciona el rocío como algo... Esta mañana salimos con Dina tempranito y había como una... No era llovizna, se veía como un humo, pero era algo húmedo, ¿no? Y esto humedece la tierra, porque veía que las plantas estaban mojadas, pero no era lluvia. Es decir, a veces las pequeñas gotas, aunque parecen que no surgen efectos, producen efectos. Por eso es importante siempre nosotros nutrirnos de pensamientos buenos, de lecturas buenas, sanas, constructivas, porque a veces es como tirar agua sobre un cesto de mimbre. El agua se desparrama, pero siempre quedan gotas de humedad. Es decir, todo lo que uno va recepcionándose en la mente sirve y altera para bien o para mal. Por eso lo que uno se alimenta también afecta. Hablo del alimento de la comida, como también lo que uno se nutre en la lectura y en las cosas, ¿no? Si uno siempre ve, por ejemplo, noticias malas y cosas negativas, uno, por ejemplo, una vez una persona me decía, tengo miedo de salir a la calle porque en un noticiero vio como 10 veces un mismo robo, ¿no? Como que lo pasaban a cada rato. Y eso, uno no niega que hay violencia, pero si yo me creo que toda la calle es violenta, me voy a quedar encerrado. ¿Se entiende? Es decir, lo que uno se nutre es lo que después uno vive. Por eso decían los griegos, mente sana, cuerpo sano. El cuerpo y la mente no están disociados, están unidos. Hay una promesa en Isaías que dice, porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve y no vuelve allá, sino que riega la tierra y hace germinar y producir y da buena siembra, pan para el que come, así como la palabra, habla la palabra de Dios, de mi boca, que no volverá vacía, sino que hará lo que yo quiera, será prosperada en aquello que envíe. Es decir, el poder de la palabra, vamos a hablar primero de términos humanos. Cuando hoy está media devaluada la palabra, porque a veces se da la palabra y no se cumple, ¿no? Mi papá decía que no era de firmar contratos o convenios porque creía en la palabra. Pero lamentablemente a veces se necesitan contratos legales para, aparte de la palabra, condicionar a la persona que da la palabra. Pero tiene que ver también con toda la palabra de la creación. Es decir, en la palabra produce en nosotros un efecto. Hoy leíamos el amor basado en Corintios y cómo da toda una secuela de enseñanzas bastante sólidas en cuanto al amor. El amor es paciente, sufrido, el amor no tiene envidia, no se jacta de las cosas injustas, sino que se alegra de la justicia y de la verdad, ¿no? Esto es lo que decía hoy Pablo y lo escuchábamos.
Después hay otra promesa, dice, el Señor guiará, siempre te saciará la tierra reseca, fortalecerá tus huesos, serán como jardín bien regado, como manantial cuya agua no se agota. Siempre las imágenes de la Biblia están basadas en el desierto, porque los autores de la Biblia escribieron dentro de una imagen, un contexto de desierto. Nosotros abrimos la canilla y ¿qué sale? Agua. Pero en el desierto no hay canilla, y sobre todo en la época de David y de Isaías, que escribieron estos salmos, estas proclamas, donde conseguir agua era algo muy escaso. Por eso en el desierto, cuando encontraban un oasis, un manantial, administraban bien ese agua porque les servía para caminar el resto del viaje del día. ¿Se entiende? Cuando a uno le escasea las cosas, más las valoriza. A veces no valorizamos lo que tenemos, por más que sea pequeño. La tierra reseca por el agua, lo que produce es darle nutrientes a la tierra. A veces me pasa con las plantas. Yo tengo la mayoría de las plantas en maceta y sin embargo, si me olvido un día de regarla, la maceta, el envase, no tiene el suficiente nutriente para mantener y sostener esa planta. ¿Por qué? Porque la tierra natural, las raíces en un árbol, en una tierra, tiene otros componentes. ¿Por qué hago esta comparación? Porque hay situaciones que necesitamos todos los días regarlas. De lecturas, de pensamientos, de meditaciones, de cosas que nos van nutriendo la raíz interior que es nuestro espíritu. Es importante. La lectura es algo que hoy está muy devaluada porque es una época tecnológica, pero sin embargo, yo me acuerdo cuando era chico me gustaba mucho leer. Y creo que es un hábito que no lo podemos perder. Amén. Pero una buena lectura. Y los libros hoy en día no están caros. Incluso tenemos los celulares, tenemos internet, tenemos un montón de cosas donde podemos sacar recursos para leer. Aunque es una frase, ¿no? Una frase que sirva como esas gotitas de humedad que entran en la planta y las van a nutrir. Amén. O una frase de la Biblia, qué sé yo, cuando estoy mal, el Señor es mi pastor, nada me faltará. ¿No? En delicados pastos me irá a descansar. Son frases que van penetrando y que van obrando en nosotros. La memorización es importante. Ahora, memorización no en forma mecánica, sino yo hablo de la rumia. ¿Vieron cómo la leche, la vaca dice que da buena leche cuando más rumea el pasto? Y entonces cuando uno va rumiando, va masticando, va meditando una palabra y la va digeriendo de a poquito, esa palabra cobra fuerza. Dice, más que fue sembrada en buena tierra, esto lo dijo Jesús cuando habla de la parábola del sembrador, esta es la que oye, entiende la palabra, da fruto y produce el 100, el 60 y el 30 por 1. Es una medida de multiplicación. Es decir, para Jesús la semilla es la palabra, pero la tierra somos nosotros. Hay tierras que si están con piedras o espinos, la semilla se ahoga, y Jesús hace una comparación que a veces son las preocupaciones, las prioridades, hay un montón de cosas que le damos mucha importancia, pero quizás no lo son, y sin embargo la tierra fértil es la tierra donde uno empieza a priorizar lo importante para su vida. Amén. Ayer hablamos con mi hermana, tuvimos una reunión familiar, cuánta gente que ha estado bien económicamente, incluso han sido famosos por su dinero, por su productividad, y sin embargo en un momento de su vida se plantearon que no valía nada porque tenían una enfermedad terminal o estaban vacíos interiormente. Es decir, uno no quita el progreso y el esfuerzo, pero a veces cuando las cosas son invertidas y las prioridades no son bien puestas, es cuando uno se desespera. Por eso en todo tenemos que poner prioridad. La tierra fértil es qué a mí me conviene, qué me hace bien, y que quizás hay cosas que no son buenas para mí, y desecharlas. ¿No? A veces son contactos, personas. Hay personas que son mala onda. que vos las escuchás y en vez de levantarlas te tiran para abajo.
Yo siempre cuento, lo decíamos con la pastora, teníamos una señora que nunca la conocimos personalmente, pero por un canal de televisión que teníamos un espacio, había anotado el teléfono y cuando me llamaba yo levantaba el teléfono y decía, pastor, ore por mí. Yo le escuchaba eso y me agarraba toda una energía que digo, ay, para levantar ni un crique. Pobre, estaba mal esta persona. Pero digo, por esto no quiere decir que uno se tiene que aislar de las relaciones, pero sí preservarse. Porque Jesús dijo, amarse como a uno mismo. Y el primer mandamiento está en el amor a uno mismo, es decir, en preservarse. Preservarse de ambientes negativos, de situaciones nocivas, incluso de discusiones que a veces no nos llevan a nada. Amén. 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 Dice, antes que el dinero, bueno, eso tiene que ver con las prioridades, ¿no? Antes que el dinero y el negocio también está la confianza. Esto lo quiero aclarar bien. Voy a leer primero el pasaje de Santiago. Santiago le escribió una carta a una sociedad, a una iglesia, que hoy diríamos era una iglesia de clase media alta. Vamos a poner en ese encuadre, ¿no? Y la iglesia tenía prioridades. Hacían acepción de personas, esto lo vemos en todo el capítulo de Santiago. A los ricos lo ponían en la primera fila y a los pobres lo dejaban a lo último, ¿no? Entonces Santiago, como pastor de esa iglesia, escribe una carta diciendo, hay prioridades, no se engañen, y dice así, porque el sol sale con calor abrasador, seca la tierra, y su flor se cae de la hermosura, y su apariencia perece, así también se marchita el rico que tiene su esperanza en la riqueza. Es decir, el dinero no está mal, pero es un medio, no es un fin en sí mismo. El ejemplo que ponemos es un cuchillo. Un cuchillo corta una rodaja de pan, pero también puede quitar una vida. ¿Es malo el cuchillo? No. Depende de cómo lo uso. ¿Internet es mala? No. Depende de cómo lo uso. ¿El celular es malo? No. Depende de cómo lo uso. Bueno, el amor al dinero es lo que a veces al ser humano lo ha llevado a la avaricia. Y no hablo solamente del rico. Uno puede ser pobre y puede ser avaricioso. Tengo este micrófono, no lo presto porque es mío. Y es mío, ¿no? Es decir, es una actitud de corazón más allá de la acumulación que uno tiene. Por eso a veces cuando se comparten las cosas, aunque no lo entendemos de entrada, nos trae alegría al corazón. Siempre el compartir nos trae más felicidad, aunque no lo entendemos. Pero tiene que ver con las prioridades. Bueno, hasta acá llegué. Yo quería redondear en esto. Todo el proyecto de Dios, según en la Biblia, está pensado para que el ser humano viva bien. A veces las preguntas que nos hacemos y nos hacen es porque si Dios existe, ¿por qué está todo tan pata para arriba? Bueno, la respuesta sería, como dijo una vez Einstein, el gran científico, que el problema no es que Dios existe o no existe, sino es la ausencia de la luz. Y cuando hay ausencia de luz, ¿qué hay? Oscuridad. La ausencia de claridad en las cosas es las prioridades que están mal distribuidas en la vida. Dios ha querido lo mejor, es como un padre o una madre que quiere lo mejor para los hijos. Pero uno puede guiar a los hijos cuando tienen 5 años, como recién veíamos a Sani que lo trata de encaminar al bebé. Pero cuando tienen 10, 15 o 20, que ya son adolescentes, uno les da libertad, pero las opciones son de ellos, no nuestras. Bueno, nosotros también somos bebés a veces espirituales, vamos creciendo, vamos entendiendo algunas cosas, pero siempre la última palabra la tenemos nosotros, no Dios. ¿Se entiende? Es decir, las decisiones las tomamos nosotros. Había un poeta que decía, fuimos arquitectos de nuestro propio destino. Y Pablo dice, todo lo que el hombre sembrare, ese cosechará. Vamos a hacer una oración para que podamos masticar, rumiar esta palabra y entender que nuestra vida es una siembra permanente, en pequeñas o grandes cosas. Amén. Amén. Señor, gracias porque siempre nos enseñás, siempre nos das principios para vivir. Ayúdanos a entender esta palabra.
Ayúdanos, Señor, a comprenderla, a asimilarla, a poder saber, Señor, que, como dice el Génesis, todo lo que hiciste fue bueno. La creación, las plantas, las aves, los animales del campo, los seres acuáticos, todo, Señor, lo que hiciste es bueno. Amén. Pero, Señor, nuestra malicia, nuestra desobediencia hizo que se quiebre la creación. Por eso, Señor, danos a nosotros el discernimiento para tener prioridades para nuestras vidas. Y quizás no mucho o poco, pero lo que tenemos, bendecirlo, agradecerlo y administrarlo bien. Señor, gracias por la vida. Gracias porque nos levantamos, somos vivos, respiramos, caminamos, podemos proyectar, podemos ir hacia adelante. Que no perdamos la esperanza, Señor, porque creemos que tú estás detrás de cada situación. Eres como el sol cuando está nublado, que no te vemos, pero sabemos que estás presente. Estás también presente en el dolor, en las personas que sufren, en las personas, Señor, que son menoscabadas en la vida. Gracias por esta palabra, gracias por todo lo que nos das. Te bendecimos en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor. Amén. Amén. Amén.